Listo. Espérate, no. Ya. ¿Me avisas? Listo, grabando. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. En el día de hoy, mi grupo, conformado por Wendy Jiménez, Jesús Montealegre y mi persona, Javier Gordón, vamos a exponerle acerca de los conductores y barras de la asignatura Subestaciones Eléctricas. Bueno, inicialmente, este es un tema muy importante, debido a que la base de la ingeniería eléctrica se centra en el manejo, control y la movilidad del fluido eléctrico desde su punto de generación hasta el usuario final o destino final que se le quiera dar. Por medio de esto se deben utilizar muchos sistemas, de manera que tanto parámetros como la corriente, tensión, potencia, e incluso eventualidades como pueden ser las fallas, se deben tener en cuenta a la hora de llevar la energía hasta cierto punto. Ahora, con base a esto, los conductores deben tener sus respectivas dimensiones, debido a que este tipo de materiales tienen distintos criterios de selección, como lo pueden ser las cargas que se le pueden dar tanto eléctricas como mecánicas, que se pueden dar en una subestación. Ahora, cabe resaltar que en una subestación va a contar con distintas configuraciones según lo que se requiera. Por ejemplo, si estamos hablando de una subestación generadora, estamos hablando de algo que produce energía y va a ser enviada hasta la línea de transmisión. Por lo tanto, debe tener su respectiva configuración y debe tener mucha seguridad, uno de los índices más importantes. Ahora, si hablamos de una subestación de maniobra, estamos hablando de una subestación que recibe energía de otras subestaciones para enviarla a otras y debe tener una gran flexibilidad. Por lo tanto, va a tener una configuración distinta y eso va a variar en qué, en los conductores y barrajes que se utilicen, sean flexibles o rígidos, que más adelante vamos a mencionar. Inicialmente, vamos a hablar sobre barrajes. ¿Qué es el barraje? Según el texto guía, es un punto en común de conexión de los diferentes circuitos asociados a una subestación. Es decir, que si lo vemos dentro de una configuración, actúa como un nodo dentro del sistema, el cual recibe líneas de alimentación y a su vez va a suministrar energía a otras cargas. Dicha barra debe tener una capacidad de corriente dimensionada de manera que pueda asumir toda la carga que se le vayan a entregar al sistema. Ahora, en su naturaleza cumple una función muy importante y debido a esto una interrupción de su funcionamiento puede llegar a causar grandes inconvenientes dentro de la red, de la subestación. Y debido a esto es que existen distintos tipos de configuraciones que lo que busca es mejorar tanto la seguridad como la confiabilidad dentro de la subestación. La más sencilla de las configuraciones es la barra simple, la cual lo podemos ver aquí a la derecha. Vemos que esta subestación cuenta con una sola barra y no va a tener que depender o sea, va a depender solo de ella, y en caso de que ocurra una falla o se le tenga que hacer un repetido mantenimiento preventivo, el sistema va a dejar de suministrar energía. Es por eso que la barra sencilla puede ir mejorando. ¿De qué manera? Ya sea agregándole otro barraje, como puede ser barra de transferencia, o una barra de la misma capacidad. ¿Por qué? Si vamos a la doble barra, estamos hablando de que ambas barras deben tener la capacidad de corriente suficiente para adquirir ambas cargas. En caso de que se quiera hacer un mantenimiento en la barra número 1, la barra número 2 debe asumir el total de toda la carga que se le dé a la subestación. Así como en la barra principal y de transferencia, solo va a estar trabajando la barra principal, y en caso de que se vaya a hacer un mantenimiento o haya una falla, va a haber una barra en stand-by que va a utilizarse después de que la barra principal no esté en funcionamiento. Como podemos ver, este tipo de sistemas van evolucionando. ¿Para qué? Para ir mejorando la seguridad y la confiabilidad. Recordemos, seguridad es el suministro continuo de energía y la confiabilidad va centrado en el criterio N-1. En caso de que un elemento importante como lo es la barra
salga del sistema, ¿qué va a pasar? El sistema debe seguir trabajando a pesar de esa caída, ya sea por mantenimiento o por falla. Ahora, pasando a la clasificación de barrajes, lo podemos encontrar en tres: en cables, en tubos y en pletinas. Para los cables, las barras formadas por cables constan de barrajes trenzados en forma helicoidal. Generalmente se pueden encontrar en cobre o en aluminio reforzado con acero, ACSR, para elevar su resistencia mecánica. Ahora, una de las ventajas que tiene este tipo de barraje es que la utilización de estos cables supone una opción más económica, a diferencia de los tubos y de las pletinas. Pero su mayor desventaja se encuentra en que tiene mayores pérdidas por efecto corona y a su vez también pérdidas por efecto superficial. Ahora, pasando a los tubos, tenemos que son barras de forma tubular que suelen emplearse en subestaciones urbanas y suele ser hecha también de cobre o aluminio, uno de los materiales más utilizados. Entre las ventajas que tenemos es que facilita la unión entre dos tramos de tubo, reduce la pérdida de efecto corona y de efecto superficial de que tenía la clase anterior, o sea, los cables. Y entre las desventajas tenemos que tiene un alto costo en comparación al resto de barrajes, como los cables y las pletinas. Por último, tenemos las pletinas. Este tipo de barras se usa para llevar elevadas cantidades de corriente, especialmente en interiores. Y por lo general suelen ser de cobre o aluminio, como las tuberías. Con respecto a las pletinas, tenemos como ventaja que son relativamente más económicas que las tuberías. Y en las desventajas tenemos que tiene una reducida resistencia mecánica al pandeo debido a los esfuerzos de cortocircuito. Bueno, hablando ahora del diseño de barra, tenemos dos: barrajes flexibles y barrajes rígidas. Cada uno tiene sus diferentes consideraciones generales. Una la comparten en común y otras son simplemente dirigidas simplemente a la barra. Si hablamos de barraje flexible, vamos a tener la localización del bus en la subestación y su proximidad a otros equipos. Dicha consideración hace referencia a que se debe tomar también la ubicación que se le vaya a dar a dicha barra y a la estructura de soporte. Para ampliaciones futuras, hay que tener en cuenta de que los barrajes, cuando se van a seleccionar, dicha dimensión que se le dé a ese barraje debe estar centrado en que no se va a intercambiar ese barraje hasta la última configuración que se le dé. Dicho barraje debe tener la capacidad de corriente suficiente para que la carga que va a asumir a futuro pueda soportarlas. Por lo tanto, dichas ampliaciones futuras deben tenerse en cuenta también para el diseño de barras. Para la selección del conductor, se seleccionan basándose en su capacidad, en sus propiedades físicas y, evidentemente, sus costos. Con referencia a las cargas de viento e hielo, esa hace referencia a más que todo a los cálculos electromecánicos que hay que tener en cuenta, que más adelante se va a hacer su repetida explicación. Con respecto a la resistencia de mecánica de aislador, se seleccionan basándose en su máxima condición de cargas anticipadas. Y ya por último, la variación de temperatura, un punto también importante. Debe tenerse en cuenta de que no se deben sobrepasar los límites que se le vayan a dar a dicha barra. Ahora, con respecto a las barras rígidas, se tiene la misma consideración de la localización del bus, ya que según el predio que tenga la subestación, se puede definir qué tipo de ubicación se le va a dar a la barra, ya que uno de los puntos importantes de la distancia de seguridad es el ancho de barra. Para ampliaciones futuras, esta la comparte mucho con las barras flexibles, igual que la selección de conductores. Ahora, en cuanto a la condición de cortocircuito, pues durante los cortocircuitos se desarrollan grandes fuentes mecánicas en el sistema de barras, y el diseño rígido incluye consideraciones fuertes para prevenir el daño durante estas condiciones. Bueno, ahora hablando de la flecha del conductor, esta está influenciada en el peso del conductor, el modelo de sección, la longitud del claro y la carga vertical. Con respecto a la expansión de los conductores, en la medida que la temperatura de los conductores va aumentando,
ocurre una expansión longitudinal. Es por eso que ese es uno de los puntos que también se deben considerar a la hora del diseño. Ahora, si hablamos de tipo de conexión, vamos a encontrar varias. Vemos algunas conexiones clásicas y otras conexiones con autógrafo. Vemos que va variando entre barraje flexible, conexión flexible, barraje rígido y conexión rígida. Vamos a verlo a continuación. Entonces, esto quiere decir que el barraje y conductores van a depender mucho de la disposición física y de la configuración que se desea hacer en el sistema. Vemos acá un barraje flexible y una conexión flexible. Se suele ver mucho este tipo de configuraciones. Lo especifica mucho más en el texto guía de subestaciones de alta y extra alta tensión del capítulo 6 de disposición física, que muestra algunas subestaciones que comparten mucho este tipo de conexión de barraje flexible con conexión flexible. Vemos también barraje rígido con conexión rígida. Vemos que no existe ondulación como pudimos ver anteriormente aquí, que es un conductor flexible. Aquí vemos ya más que todo se está usando tuberías. Aquí vemos una conexión de barraje rígido, pero esta vez con conexión flexible. Vemos ahí que se conecta el seccionador desde un punto de vista de planta y de recesión, como se vería si lo viéramos de frente. Aquí vemos que se repite barraje flexible y conexión flexible. En dicha configuración vemos que se repite con una anterior, pero en este caso se está usando seccionadores de pantógrafo. Vemos también barraje rígido con barraje flexible con seccionador de pantógrafo. Es una conexión usando este tipo de seccionadores. Con respecto a cuál es la configuración típica de conexión de subestaciones, vemos que existen varias. La conexión flexible y la conexión rígida. Esto va más que todo relacionado a respetar mucho la distancia de seguridad. Pueden ser en la parte de la conexión rígida que vemos acá. Observamos que en esta conexión es preferible utilizar una barra con rigidez a una que esté flexible, que esté aquí guindando, por cuestiones también de diseño. Todo depende mucho de qué manera se quiera utilizar. Así como también vemos que aquí es preferible usar una conexión flexible que una tubería. De este punto a este punto es mejor utilizar un conductor flexible. Ahora, con respecto a las protecciones, es importante proteger este tipo de elementos debido a que dichas fallas que ocurren en los elementos, a pesar de que es poca en porcentual, porque estamos haciendo referencia a un 7% de fallas en barra, ocurría porque en los equipos de alta tensión o por desprendimiento de cable, dicho porcentaje se debe tener en cuenta porque recordemos, este tipo de elementos es muy importante para el sistema y se deben estar realizando mantenimientos para evitar este tipo de fallas. Ahora, ¿qué se suele utilizar para proteger a las barras? En una operación normal, la suma de las corrientes que entran a la barra es cero, mientras que en condiciones de falla hay una corriente diferencial. Teniendo en cuenta ese punto, es que se va a utilizar este tipo de relé, el cual es el relé diferencial. En la IEC vemos que se representa con 3i de mayor que, y en la ANSI con el número 85. Dicho relé, vemos la configuración, vemos que se encuentra, está aquí midiendo la corriente que pasa a través de la bahía de acople de la barra 1 y la barra 2, y a su vez hacia la carga, para que si existe una diferencia de corriente, quiere decir que hay una elevada, hay una corriente, puede ser de cortocircuito, y el sistema lo que va a hacer es abrir los interruptores para disipar el fallo. A continuación, voy a mostrarle cómo se representa por medio de un video. Es en lo que es la prueba de los relés diferenciales. Este es un tablero de distribución de fuerza en el sistema de 440. Las llaves son el modelo NSX en Schneider y los diferenciales son los Vicky NSX, especialmente para el modelo NSX compacto de Schneider.
Estas llaves tienen un rango desde 0.03 amperios hasta 1 amperio y con el tiempo de 0 hasta 310 microsegundos o milisegundos. En las pruebas del diferencial, ¿qué es lo que pasa con estos relés diferenciales? Que te miden las tres líneas aquí como vemos en los tres cables, y una pequeña diferencia que haya entre las tres fases me va a actuar. ¿Qué es la forma de actuar? Me va a brequear la llave, el interruptor principal. Vamos a probar con un transformador que vamos a simular que es una carga, y la prueba que se realiza es de la siguiente manera. Se coloca un cable, uno de los cables, en la entrada de la llave, porque para que no lo pueda detectar, tiene que estar uno en la entrada y uno en la salida del diferencial, pero en diferentes fases. Si lo ponemos en la misma fase, no me va a actuar nada, porque estamos tomando la misma fase o la misma línea. Si ese lo ponemos en las líneas de abajo, en dos, me va a trabajar el transformador sin ningún problema. Y al haber una diferencia en una de ellas, como la prueba que vamos a hacer, uno aquí en la fase T y otra en la fase R, el diferencial me acaba de actuar, como vemos aquí, me acaba de saltar el botón de brequeado y la llave también me acaba de brequear. Entonces, para resetear presionamos R, bajamos la llave y volvemos a subir. Entonces, al haber una pequeña diferencia entre las tres fases, el relé diferencial me va a detectar eso debiendo a la regulación que estamos viendo aquí y me va a proceder a actuar. De la misma manera, vamos a probar en todas las llaves diferenciales. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que todos los relés están trabajando perfectamente bien. Bueno, listo. Aquí se pudo observar cómo se comporta un relé diferencial cuando no se está presentando cargas de manera adecuada. Ahora, a continuación, se va a mostrar cómo es una prueba de protección en una subestación real. Johannes y Florian van a probar el esquema de protección de una barra de 110 kilovoltios. La barra dispone de 4 bahías activas. Así que utilizan 4 unidades de prueba CMC 353. Florian utiliza su PC portátil para controlar toda la prueba con Relay Sim Test. Conecta su PC portátil a todas las unidades de prueba CMC con un switch PTP transparente. Para la inyección sincronizada, Florian incorpora una referencia de tiempo CMGPS 588 a la configuración de la prueba. Conecta las unidades CMC a las bahías y a la unidad central. Preparó esta prueba el día anterior. La prueba modela la topología de la barra dentro de Relay Sim Test. La prueba comprende 6 pasos. Los pasos 1 y 2 prueban la estabilidad de la barra. Y los pasos 3 a 6 simulan varias situaciones de falla. Relay Sim Test reconoce los dispositivos a medida que Johannes los pone en marcha uno a uno. Johannes ajusta las posiciones del seccionador para los siguientes pasos. Florian emite una corriente para asegurarse de que el cableado de la prueba está bien. Relay Sim Test tiene en cuenta las distintas relaciones del transformador de corriente de cada bahía. Las pantallas indican los valores correctos según lo previsto. Esto confirma que se ha realizado adecuadamente el cableado. Ahora solo tienen que iniciar la prueba.
Los técnicos comprueban primero que la protección es estable durante el funcionamiento normal. Florian emite varias situaciones de flujo de carga. No se produce ninguna señal de disparo. La protección ha superado la prueba. Florian simula ahora una falla. Aunque la falla se ha producido en una de las bahías, ha quedado fuera de la zona protegida de la protección de la barra. No ha disparado ninguna de las bahías. La protección se ha mantenido estable. A continuación, Florian envía una falla por la barra 2. Como la simulación dinámica no reacciona ante los comandos de disparo selectivos del relé en tiempo real, persiste la falla. Por ello, la protección dispara toda la barra con un retardo. Esto demuestra que funciona la protección de fallo de interruptor. Como Relay Sim Test recuerda los disparos selectivos iniciales del relé, calcula las señales correspondientes para repetir el paso anterior de la prueba con la simulación correcta de las operaciones del interruptor. La protección despeja ahora la falla selectivamente. Cuando Florian provoca una falla entre el transformador de corriente y el interruptor de potencia en el campo de acoplamiento, Relay Sim Test aplica otra vez su función de bucle cerrado iterativo. Según lo previsto, la protección dispara finalmente toda la barra, ya que no puede despejar una falla dentro de la zona muerta selectivamente. Cerrando el segundo seccionador de una de las bahías, Johannes enlaza las dos barras entre sí. Florian comprueba si la protección también responde correctamente en este caso. Una vez más, utiliza la función de prueba de bucle cerrado iterativo de Relay Sim Test. Repite este paso con el interruptor de potencia conectado en posición de cierre. La protección también supera esta prueba final. Los resultados de la prueba indican que la barra está bien protegida. La barra puede activarse desde el control de la estación. Por primera vez puede utilizarse un método de bucle cerrado iterativo para probar la lógica del esquema de protección de barra. Se verificó la correcta instalación y el funcionamiento apropiado del sistema de protección mediante la inyección sincronizada de todas las bahías. Relay Sim Test calculó todas las señales inyectadas. Toda la lógica puede probarse con mayor rapidez y de forma más completa que nunca antes. Bueno, como pudieron observar, aquí se realizó una repetida prueba en las barras y efectivamente se pudo ver que no ocurrió ningún inconveniente y se pudo realizar sin ningún problema. Bueno, ahora mi compañera Wendy va a pasar a explicar los conductores y ventajas y desventajas de ellos. Adelante, Wendy. Buenas chicos, profesor. Bueno, yo les voy a hablar de los conductores. Como todos sabemos, los conductores eléctricos son aquellos que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente, con el fin de poder entregar al usuario, ya sea desde la parte de generación hasta el punto final, una corriente adecuada, sin ningún inconveniente. Bueno, los materiales que siempre se utilizan para la fabricación de los conductores, por lo general, es el cobre y el aluminio, ya que estos cumplen con todas las satisfacciones para poder hacer una buena conducción de corriente. El cobre es uno de los más utilizados por su alta tasa de conductividad y poca resistencia, y puede ser usado en cualquier instalación, ya sea de uso doméstico o usuario final, o en algunos casos en transmisión y distribución.
El aluminio es más indicado para el uso de líneas aéreas. Representa un 63% de conductividad con respecto al aire. Con respecto a las características que se tienen que tener en cuenta para la selección de un conductor, nosotros tenemos que saber que el conductor tiene que tener una buena conductividad eléctrica, una alta capacidad de corriente, una buena resistencia frente al cortocircuito, una débil intensidad de efecto corona, una excelente resistencia a la corrosión y una ligerabilidad, que sea fácil de mover. Digamos que buena conductividad eléctrica, ¿por qué? Porque si el conductor tiene buena conductividad eléctrica, va a ofrecer un buen paso de corriente. Y si, porque hay que tener en cuenta la capacidad de corriente para que ese conductor trabaje a su buena función, trabaje con sus características óptimas para que pueda transmitir esa corriente sin necesidad de que se caliente o que ocurran fallas sobre. Hay que tener buena resistencia en cortocircuito para cuando esto ocurra, el conductor no se dañe inmediatamente, sino que pueda soportar. Hay que tener una buena intensidad de efecto corona para que ese efecto no sea tan perjudicial en esas líneas y pueda mitigar este efecto o efecto. También hay que tener en cuenta qué tipo de conductores vamos a utilizar. Por eso les voy a explicar cuáles son las ventajas y las desventajas del cobre frente al aluminio. Bueno, como todos sabemos, el cobre tiene una de las más altas tasas de conductividad, ya que su material le permite proveer una buena resistencia para que la corriente que va a atravesar por él pueda pasar sin ningún problema. El cobre tiene una alta, digamos que, resistencia a la tracción, así que no puede, es capaz de sufrir estrés extremo y sin ningún problema, sin causarle tanto daño a su vida. También hay que tener en cuenta que el cobre es uno de los que más se utiliza en sistemas de instalaciones de uso doméstico, como les había explicado anteriormente. Viéndolo desde el punto de vista, el cobre tiene unas desventajas que no le favorecen tanto, que es su costo y su peso. Por ser uno de los más costosos y más pesados, a medida que aumenta su sección va a ser más pesado, el cobre no se utiliza tanto en la parte de transmisión y distribución por esas características. A diferencia del aluminio, el cobre tiene menos, digamos que menos utilidad en ese caso. El texto guía no nos indica, el texto guía nos especifica de que el cobre no es tan sutil a la hora de utilizarlo en alta y extra alta tensión. Es algo muy limitado. Bueno, les voy a mostrar las ventajas y desventajas del aluminio. Bueno, como el aluminio, su conductividad se dice frente al cobre, su conductividad del 63%, no es más que el cobre, pero él sí es muy favorable para trabajar a altas tensiones. Cuando se trata de costo, el aluminio es más económico, es más asequible. En el caso del efecto corona, que es lo que más se quiere buscar en este tipo de distancias, cuando hay distancias más de 30 kilovoltios, potencias, cuando hay tensiones mayores a 30 kilovoltios, este tipo de efecto es amante a darse. Entonces la sección, entre más sea la sección del conductor, menos va a ser el efecto corona. Entonces el aluminio también reduce ese efecto. También digamos que el aluminio frente a los usos finales, digámoslo así, a la parte de instalaciones pequeñas, es muy escaso de utilizar porque tiene que tener mucho cuidado a la hora de instalarse, porque cuando estos tipos de alambres o conductores se calientan, ellos se van a expandir y cuando se enfrían se contraen. Entonces, ¿qué pasa? Que esto le da poca vida útil a ese conductor. Y digamos que el aluminio tiene menos
tiene menos utilidad que el cobre en este caso, que el aluminio tiene que estar en mantenimiento porque él no, o sea, siempre sufre de desgaste cuando hay altas corrientes. Cuando hay calor, el conductor de aluminio siempre tiende a desgastarse. Entonces voy a mostrarle como en esta exposición que estamos haciendo, presentación, vamos a hablarle de los conductores que son utilizados en líneas aéreas en alta y extra alta tensión, como le indica el texto guía, que es el conductor AAC, conductor de aleación de aluminio, el AAAC, conductor de aleación de aluminio reforzado, y el conductor ACCR, conductor de aluminio reforzado. Bueno, ¿qué puedo decirle yo del AAC? Bueno, este conductor es un conductor trenzado de aluminio, tiene una pureza de metal mínima del 99.7%, se dice. También se utiliza principalmente en zonas urbanas en las que las distancias son cortas y los soportes están muy cerca. Se puede utilizar en zonas costeras gracias a su alto grado de resistencia a la corrosión. Estos conductores son muy buenos para mitigar corrosión. El conductor AAAC se utiliza como cable conductor desnudo en los circuitos aéreos que requieren una mayor resistencia mecánica a diferencia de los AAC y una mejor resistencia a la corrosión que el ACCR, que le voy a mencionar ahorita. Las características de, digamos, de hundimiento y la relación resistencia-peso del cable conductor AAC son mejores que la del AAC. Bueno, el ACCR está disponible con un contenido de acero que va desde el 6 al 40% para una mayor resistencia. Los conductores ACCR con mayor resistencia se utilizan habitualmente para cruces fluviales, aéreos y instalaciones en la Wendy, disculpa. Wendy, disculpa, es que tiene un problema de audio. Mira a ver si puedes arreglarlo para que se entienda mejor el mensaje. Okay. ¿Y ahora me escuchas mejor? No, te escucho igual. Trata de mira, a ver si de pronto se vaya a ver así en la grabación. Me parece que puedes hacer. ¿Y ahora? Bueno, sigue poniendo, dale. Adelante. Bueno, como les decía, los cables ACCR están disponibles con un contenido de acero que va desde del 6 al 40% para una mayor resistencia. Los conductores ACCR con mayor resistencia se utilizan habitualmente, como les decía, para cruces fluviales, alambres de puesta a tierra, aéreos. También se utilizan instalaciones en las que existen tramos muy largos, o por decir extra largos. Frente a una resistencia determinada se puede fabricar el conductor ACCR con distintas resistencias a la tracción, de manera que una alta resistencia a la tracción combinada con sus propiedades ligeras, que se las va a mencionar el compañero ahorita, permitirá cubrir distancias más largas con menos soportes. Debido al diámetro mayor del conductor ACCR, se puede obtener un límite de descarga luminosa, lo que se quiere, que el conductor tenga una buena respuesta ante lo que quiere decir el efecto corona. Esto es muy ventajoso en este tipo de conductores porque sus líneas, estas líneas permiten una mayor, digamos que mitigar bien el efecto corona en altas y muy altas tensiones. Hay que tener en cuenta en este tipo de casos el calibre del conductor. ¿Por qué el calibre? Bueno, nada más y nada menos porque el calibre es quien designa la utilización de ese conductor en el sistema, el cual, digamos que el calibre es el diámetro de la sección de los cables. Entonces, estos calibres se pueden encontrar con el sistema norteamericano que es AWG, y también también podemos decir que también entre más
entre el número sea más alto, el cable será más delgado. O sea, si el calibre es más alto, el grosor de ese conductor va a ser delgado. Y los cables eléctricos más gruesos poseen una numeración más baja, lo cual indica una resistencia interna menor y soportar mayores corrientes a distancia más grande. También hay que tener en cuenta la capacidad de amperaje. Hay que tener en cuenta cuánta corriente va a atravesar ese conductor con respecto a ese calibre seleccionado. Entonces, esa es una de las características fundamentales que tienen estos conductores para poder tener una buena selección del mismo. Bueno, aquí adelante le voy a mostrar las características de los materiales. Esto se obtuvo de la tabla 9.1 del texto guía. Como se puede ver, aquí se hace como un comparativo del cobre, del aluminio, del ACCR y el acero. Y aquí se logra ver que la densidad del cobre y del acero es mayor que el aluminio y del ACCR. También hay que tener en cuenta que ambos conductores, estos conductores tienen una temperatura de cortocircuito igual. Pueden de 200, como se logra ver, a diferencia del acero, que es de 300. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos conductores son especialistas en el caso de para transmitir y distribuir gracias a estas especificaciones que nos brindan. También vamos a ver las características de los conductores. Esta tabla se tomó de la tabla .9 y de la 9.3 y lo que se hace es una comparación del cobre y del aluminio. Y si podemos ver, se puede ver que la sección nominal del cobre de 50 milímetros cuadrados y la corriente que va a atravesar que es capaz de atravesar por ese conductor o ese material es de 250. A diferencia del aluminio, que tiene la misma sección nominal, es poca la corriente. Entonces, para poder tener la corriente que va a atravesar por esa sección de 50 milímetros cuadrados, en el aluminio tenemos que optar por la de 70, como se logra ver acá, que 270. O sea, ¿qué podemos deducir de esto? Que el cobre tiene con menor calibre tiene mucha corriente, puede atravesar mucha corriente por él, pero el aluminio tiene que aumentar su sección para poder lograr la corriente deseada y poderla comparar con el cobre. ¿Qué más podemos decir? Que como el peso del cobre es mayor a diferencia del aluminio. Entonces, esta tabla nos da un índice claro de lo que podemos analizar y cuándo tener una buena selección de cobre y aluminio y cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Entonces, acá les voy a mostrar las características de conductores ACCR. Bueno, aquí el ACCR digamos que tiene algo muy particular, que es el nombre que se les asigna a cada código o a cada conductor según su especificación. Tenemos el cóndor, el crow, el dog, el eagle y eso, miremos que aquí se puede decir que la corriente que se le asigna a ese conductor es mayor cuando tiene varias capas. A diferencia, el penguin, el ribbon, tiene algo diferente, que es el conductor de una capa tiene una corriente menor frente a las de varias capas. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Aquí se puede observar cómo el ACCR se puede ver el aluminio a su alrededor, pero cuenta con una sola alma de cobre. Entonces, a medida que va aumentando su sección, van aumentando el alma de ese conductor va aumentando. Con respecto a las características de barras tubulares, en esta característica, esto aquí se hace una comparación del diámetro con respecto al diámetro de las barras tubulares de cobre y las barras tubulares de aluminio. Si vemos que la sección de las barras de cobre tiende a ser un poco mayor que las de aluminio y su peso tiende a ser mayor, igual que en el caso de los conductores
los conductores de cobre y aluminio, ¿sí? Y también se logra analizar la corriente asignada, ya sea en la parte exterior pintada y la parte desnuda de ese conductor, y en la corriente que se le asigna a ese conductor, en el caso del cobre, es mayor que la del aluminio. Bueno, ahora adelante le va a explicar un ejercicio el compañero Javier Gordón, para que poder entender con mayor claridad la selección de los conductores con respecto a la corriente de utilización. Bueno, Wendy, muchísimas gracias. Bueno, ahora pasando al tema del criterio de selección, inicialmente vamos a ver que va a haber una corriente asignada. Esta corriente asignada la pudimos observar mucho en cada una de las tablas que explicó mi compañera, que una vez la hallemos, es que vamos a las respectivas tablas para luego ver qué tipo de datos nos pueden servir. Ya sea si queremos un material buen conductor como el cobre, pero teniendo en cuenta que van a haber ciertos inconvenientes por la masa que posee, es que se debe tener en cuenta qué tipo de material es que se debe utilizar. Ahora, para determinar la capacidad de corriente de dichos conductores en una subestación, se deben tener en cuenta los siguientes factores, la cual son la corriente de carga, la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la radiación solar. Cada uno de estos efectos van a ser importantes a la hora de determinar la corriente asignada. Ahora, en este caso estudio, para una corriente asignada, una subestación tiene un determinado nivel de tensión, así como también va a tener una potencia en MVA manejado por los equipos y los conductores. Esos dos valores van a ser importantes a la hora de determinar cuál va a ser la corriente nominal que va a pasar a través del barraje. Ahora, con respecto a un punto importante, la corriente corregida va a ser un producto entre la corriente nominal y un factor de seguridad de 1,15 para hacer la respectiva corriente corregida necesaria, que es la I sub C. Ahora, para este caso, vamos a tener una subestación de 60 megavoltiamperios y un voltaje de 110 kilovoltios. Para eso se hace la respectiva ecuación y vamos a darnos cuenta que la corriente es de 314,91 nominal. Pero ahora vamos a multiplicarlo por 1,15 y nos va a dar la corriente corregida. Este es el valor que vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el conductor. Respecto a cuál conductor vamos a utilizar un conductor ACCR. Perdón, AAAC, disculpen. El cual van a dar distintas condiciones, como que se pueden observar abajo, condiciones de capacidad de la conducción de corriente, el cual nos van a dar distintas características que tiene, como lo pueden ser la temperatura ambiente, la temperatura del conductor, la emisión solar, que es de 1 kilowatts entre metro cuadrado, la emisión, que es de 0,5, y por último la velocidad del viento, que en este caso es de 610 milímetros sobre segundo. Ahora, ¿qué conductor se eligió? Se eligió un 246,9 MCM Alliance con una corriente de 395. Ahora, dicha corriente, ¿por qué se cogió? Recordemos que la corriente la corriente corregida es de 362,15. Si buscamos en la tabla, nos vamos a dar cuenta, disculpen aquí, que el Alliance, bajo unas condiciones de sol y viento, que muestra la capacidad de corriente, el Alliance cuenta con una corriente de 395. ¿Por qué no se eligió el anterior? Porque es de 342 y recordemos que es aproximadamente 364. Por lo tanto, necesitamos elegir el que se aproxime por encima. En este caso se utiliza este. Vemos que si seguimos avanzando, vamos a tener un cálculo de corrección por temperatura. ¿Qué quiere decir? Que ese cable va a estar expuesto a cierta temperatura y su corriente va a variar. Vemos valores como la capacidad de corriente a una temperatura ambiente 2, que es como la nueva temperatura a la que se va a exponer. La capacidad de corriente, la temperatura en ambiente 1, la temperatura del conductor, que lo mencioné anteriormente, la temperatura ambiente respectiva ya de la subestación. Una era la de la capacidad de corriente y la otra ya de la temperatura ambiente. Ahora, con respecto a los cálculos, se reemplaza 395, que es la capacidad del conductor elegido. Vemos la temperatura del conductor, TC, y vemos la temperatura ambiente. La del conductor, perdón, la temperatura aquí del ambiente en conductor es de 25 y la ambiente nueva es de 40.
vemos que nos da una corriente de 330,48 amperios. Se puede observar que si se compara con la corriente corregida, vemos que la corriente corregida es mayor. Por lo tanto, este conductor no sirve porque no da la suficiente corriente necesaria. Por lo tanto, no cumple con la corriente solicitada. Por lo tanto, ¿qué se hace? Ahora se va a buscar en la tabla cuál es la siguiente conductor que le sigue, que va a ser este, que va a ser el 312,8 MCM boot con una corriente 1 de 460. Sigue estando por encima de esto, pero hay que hacerle otra vez la respectiva corrección de temperatura. Vemos que da 384,86. Recordemos que la anterior era 364. Vemos que ahora sí es mayor, por lo tanto, esta sí cumple. Pero ¿qué pasa? Hay que seleccionar un conductor comercial para evitar... o sea, hay que buscar un conductor que se pueda conseguir de manera más rápida, y se utiliza un 559,5 MCM Darien. Bueno, ya teniendo en cuenta que tenemos el conductor, ahora vamos a pasar a calcular la temperatura superficial de los conductores flexibles. Para dicho cálculo se va a hacer un balance de energía entre calor ganado debe ser igual a calor perdido. Calor ganado va a estar expuesto por calentamiento, porque se está adquiriendo energía calorífica, y el calor perdido por enfriamiento, se está perdiendo energía. Entonces lo que se busca es que haya un equilibrio entre estas dos. Ahora se va a pasar a explicar cada uno de los procesos para hallar una por medio del ejemplo que ya tenemos con dicho conductor. Tenemos calentamiento por efecto Joule. Vemos esta ecuación en la cual nos dan coeficiente de temperatura, temperatura media superficial, resistencia del conductor, corriente directa a través del conductor, que es la que tenemos, y el factor por efecto Joule, que es de 1,0123. Tenemos aquí cada uno de los parámetros. Eso se selecciona debido al conductor, se reemplaza y tenemos calentamiento por efecto Joule. Calentamiento solar, tenemos aquí otra ecuación: coeficiente de absorción de superficie conductor, radiación solar, diámetro del exterior del conductor. Vemos que se busca cada uno de los parámetros, se reemplaza y tenemos el calentamiento solar. Ahora, teniendo calentamiento solar y calentamiento Joule, ya tenemos cuál es el calor que gana el cable. Ahora pasamos a el enfriamiento, quiere decir cuando el cable cede energía al ambiente por medio de enfriamiento, en este caso enfriamiento por convección. Vemos esta ecuación que es pi, que se multiplica por la conductividad térmica del aire, una diferencia entre la temperatura superficial del conductor y la temperatura ambiente, y se multiplica por el número de Nusselt. Esta es una ecuación que se debe tener en cuenta porque tiene muchas ecuaciones internas. En el caso, por ejemplo, de la conductividad térmica, podemos ver que tiene esta ecuación, el cual estos dos números son constantes y se va a multiplicar por TF. ¿Qué es TF? La temperatura de la capa. TF se halla. ¿Y qué es TF? TF es 0,5 por la suma de la temperatura superficial más la temperatura ambiente. Se suman estos dos y se halla TF. Con TF podemos hallar la primera variable, que sería esta. Ahora, con respecto al número de Nusselt a 90 grados, vamos a tener esta ecuación: B1, RE, que representa el número de Reynolds, y este valor acá, donde los valores de B1 y N dependen del número de Reynolds, depende de esto, y de la rigurosidad de superficie del conductor RF. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el número de Reynolds, sale otra ecuación, donde se tiene que buscar la densidad relativa del aire, la velocidad del viento, el diámetro del conductor y la viscosidad cinemática. Como observamos aquí, la velocidad cinemática del aire tiene una ecuación muy similar a la de la conductividad térmica del conductor. Similar, ¿por qué? Porque tiene dos constantes y se multiplica por TF. Recordemos que TF es 0,5 por TS más TA. Ya podemos hallar esta variable acá. Y estas que tenemos acá se pueden hallar según las condiciones de la subestación. Por último, el RF, recordemos que este valor B1 y este dependen de Reynolds, que de esta ecuación, Reynolds, y RF se halla por medio de esta ecuación. Diámetro de un hilo de conductor entre el producto de 2 por la diferencia de D menos 2, D mayúscula, que es
el diámetro del conductor menos el producto de 2 por de diámetro del hilo del conductor. Teniendo todos estos dos valores, el número de Reynolds y RF, buscamos en esta tabla, vemos RF acá y vemos RE. ¿Para qué? Para seleccionar un B1 y una N, según los valores que nos den. Si están entre estos parámetros y la superficie totalmente trenzada, se pueden elegir estos dos. Si el RF es menor que 0,05, vemos que debe estar en este límite y se hallan estos dos, según el caso. En este caso, pasamos a hacer los cálculos. TF va a ser de 49 grados. Teniendo TF se puede hallar la conductividad térmica y la viscosidad cinemática del viento. Tenemos esos dos valores. Tenemos viscosidad del viento, tenemos densidad del aire, velocidad y el diámetro del conductor. Número de Reynolds lo tenemos acá. Según esto y lo que nos dé RF, vamos a hallar B1 y N. Estos son los valores que se agarraron de la tabla que les mostré anteriormente. Listo, teniendo ya B1 y N, se pasa a reemplazar. Ya tenemos también el número de Reynolds. Tenemos esto. Ya este sería el último valor que nos faltaba hallar. Se reemplaza y se encuentra el enfriamiento por convección. Ahora, enfriamiento por radiación. Vamos a tener en cuenta la emisividad del solar, el constante de Stefan, temperatura ambiente, temperatura superficial del conductor y el diámetro interior del conductor, teniendo en cuenta estos valores. Ahora, cabe destacar que la temperatura superficial del conductor es lo que estamos buscando, pero aún no sabemos cuál es con certeza. En este caso, el ejercicio está utilizando 58 grados Celsius. Este valor va a ser importante, ya le voy a explicar el por qué. Se reemplazan cada uno de los parámetros acá y se halla el enfriamiento por radiación. Listo, teniendo pérdidas de Joule, pérdida solar, pérdida de enfriamiento de convección, enfriamiento por radiación, se reemplaza y se ve que hay una similitud. Lo que tiene que buscar es una igualdad. La similitud también es válida. Para una temperatura superficial de 58. Es decir, que este valor no es un valor que se pueda hallar, es un valor que se debe tantear, en el sentido de que va a actuar como una interacción. Se deben reemplazar en esta ecuación, el TS hasta que el calor que se gana sea igual al calor que se pierde y se mantenga un equilibrio. En este caso 58 fue la solución y esa va a ser la temperatura superficial del conductor. Aquí vemos algunos de los valores que se hallaron: calentamiento solar, enfriamiento, el calor que se gana y el calor que se pierde, para una temperatura superficial de 58. Ok, el efecto corona. El efecto corona es uno de los fenómenos eléctricos más comunes de las líneas de alta tensión. Este tiene lugar cuando la rigidez dieléctrica del aire es superada por el gradiente eléctrico del conductor, generando así pequeñas chispas o de cargas a escasos centímetros del conductor. Dichos efectos se pueden percibir por los sentidos, de manera se puede escuchar los sonidos que son un tipo zumbido, y también es visible en las noches por un color violeta, como podemos ver en esta imagen. Los factores más importantes que afectan dicha pérdida son el diámetro, que es muy dependiente del diámetro del conductor, la rigurosidad de la superficie del conductor, este es un valor que hallamos anteriormente, que depende del diámetro del hilo del conductor y del diámetro del conductor en sí. Y por último tenemos la humedad del ambiente y la altura sobre el nivel del mar, un dato muy importante que se va a mencionar más adelante. Ahora, con respecto a cuándo se presenta el efecto corona, vamos a tener dos valores: el mayor valor de gradiente eléctrico y el campo eléctrico disruptivo. Este en sí es muy importante, ya que se va a hacer una comparación entre ambos, y si este llega a ser mayor que el campo eléctrico disruptivo, se va a presentar el efecto corona. Por lo tanto, es muy importante que el conductor no presente este tipo de efectos, ya que son dañinos para sí. Vemos cómo se halla el campo eléctrico disruptivo y el máximo valor gradiente del conductor. Se hace una comparación, se cogen varias variables, como puede ser gradiente crítico disruptivo, la densidad relativa del aire, radio del conductor, coeficiente superficial. Este punto en sí es muy importante, la densidad relativa del aire. ¿Por qué? La densidad relativa del aire va a depender de la presión atmosférica. ¿Y de qué depende la presión atmosférica? De la altura. Algo que mencioné anteriormente es que va a depender mucho a qué nivel del mar se encuentre.
Por lo tanto, la altura sobre el nivel del mar, podemos ver que la presión va reduciendo a medida que va aumentando la altura. Entonces es una relación que se debe tener en cuenta, por eso que depende mucho de la altura. Ahora, según el ejercicio, vemos que el campo disruptivo fue de 26,59 kilovoltios sobre centímetro y el campo eléctrico fue de 14,74 kilovoltios centímetro. Este es E máximo, este es E sub 0, aquí está. Se hace una comparación y no se presentó efecto corona, por lo tanto, este conductor, que es el conductor que elegimos, que se puede encontrar en el comercio, es el adecuado para este tipo de instalación. Ahora, a continuación, mi compañero va a explicarles el cálculo de esfuerzos electromagnéticos en barrajes. Buenas, ¿me escuchan bien? Adelante. Bueno, voy a hablarles ahora mismo de lo que vemos en pantalla, que son los cálculos de esfuerzos electromagnéticos en barrajes. En las subestaciones que estamos estudiando, dependiendo de la configuración típica o la configuración de conexiones que estemos utilizando, que será determinada, ya sabemos, por temas de costos, ubicación, disposiciones, el tipo de barraje que vayamos a utilizar. Esta tiene que cumplir con ciertos parámetros técnicos para su operación. ¿Ok? Apoyándonos en la literatura de subestaciones de alta y extra alta tensión, segunda edición, nos muestra esta configuración típica donde vemos la conexión flexible, conexión rígida, una cadena de aisladores, que es una configuración que ya pudimos observar en diapositivas anteriores. Que nos explicó nuestro compañero Javier. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que hacer estos análisis electromecánicos? El análisis de estos esfuerzos. Porque estos, por ejemplo, en una conexión flexible, donde son conductores, como lo dicen, flexibles, existen varios parámetros, varias cargas, tanto ambientales, propias del conductor, de cortocircuito, etcétera, que hacen que exista una catenaria y unos esfuerzos sobre el conductor, sobre la cadena de aisladores, sobre soporte. ¿Eso qué hace? Que en los conductores flexibles hay una catenaria pronunciada y ahí nos delimitan nuestras distancias de seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Al haber estos esfuerzos, hace que disminuya la distancia de seguridad y eso es lo que tenemos que corroborar nosotros como ingenieros de que se esté cumpliendo. Por eso tenemos que hacer estas disposiciones. Y esto también pasa en las conexiones rígidas. Pero como lo veremos, es mucho más sencillo determinar estos esfuerzos electromecánicos en barrajes rígidos, en conexiones rígidas, que en conexiones flexibles. Por lo que las rígidas hay menos, o sea, están los mismos esfuerzos, pero sufren menos deflexiones y momentos, etcétera. Como si lo sufren las conexiones flexibles o los conductores. ¿Ok? Voy a proceder primero, como indica la literatura, a explicar la evaluación de cargas en conexiones flexibles, ya que son las un poco más tediosas. Y después explicaré la rígida, que es un poco más sencilla de entender. ¿Ok? Siguiente, listo. Dentro de las cargas que se tienen que evaluar en las conexiones flexibles hay varias. Están estas, la de peso propio, las debidas a efecto por cortocircuito, las debidas a vientos sobre conductores y cadenas de aisladores, por sismos, por hielo, entre otros. La primera carga que vamos a evaluar es la carga de peso propio. ¿Cuál es esta carga de peso propio? Esta es la carga que está formada por el peso del conductor y los dispositivos
externos que se utilizan, como lo pueden ser los conectores de derivación, los dispositivos de amortiguamiento de vibraciones, si es que se utiliza. Entonces, este es el primer parámetro que evaluaremos. Esta fórmula que tenemos acá nos la da la literatura, que nos dice que la carga gravitacional sobre el conductor es igual al número de conductores por el peso del conductor. ¿Ok? En este peso se incluyen todo lo que son las derivaciones y sus conectores, si es que existen, ya que esto influye en la carga que va a llevar el conductor. De aquí sacaremos la carga originada por el peso propio del conductor y los complementos que tenga. ¿Entendido? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la segunda carga que vamos a evaluar es la carga debida a efectos de cortocircuito. Para determinar esta carga se debe considerar, esta carga se debe considerar para el cálculo de fuerzas en los barrajes, teniendo en cuenta el tipo de conexión que se desea utilizar en la subestación, si es barraje flexible o si es barraje rígido. Esta fuerza electromagnética depende del tipo de conductor que se esté trabajando. Aquí vamos a aplicar, como ya les dije, el flexible. La literatura también tenemos esta fórmula, donde nos dice que la fuerza unitaria electromecánica es igual a 0.15 la corriente de cortocircuito simétrica trifásica al cuadrado por 1 más el calor de disipación debido a la componente de corriente directa en sistemas trifásicos o monofásicos. Ya les mostraré dónde sale ese coeficiente. Sobre todo esto, sobre la separación entre fases. Ya. Esta es la fuerza unitaria electromagnética. Siguiente diapositiva, por favor, para mostrar algo. Bueno, en esta tablita, en la figura 9.8, de aquí obtenemos el factor M. El factor M donde es resultante de la multiplicación de la frecuencia por la duración del cortocircuito, que es lo que tenemos abajo. Dependiendo de eso, ahí vemos la gráfica con las curvas. Dependiendo de eso, si por ejemplo llega a ser la frecuencia en henrios por segundo, llega a ser 1, determinaremos la M, que como la veríamos ahí, sería 0.2. De aquí es que sacamos el factor M, que es el calor de disipación debido a la componente de corriente directa. Y con todo eso calculamos lo que son la carga debido a efecto de cortocircuito en conductor flexible. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Como les dije, primero era el cálculo de corriente de carga debido a efectos de cortocircuito en barraje flexible y ahora en barraje rígido, donde tenemos esta formulita. ¿Qué nos dice esta formulita? Bueno, nos dice que la fuerza electromagnética, en este caso de barraje rígido, es igual a raíz de 3 entre 2, la fuerza de referencia dada por la expresión que tenemos acá abajo. Donde, si se dan cuenta, implementamos también la corriente de cortocircuito trifásica y la separación entre las fases. ¿Ok? Y el factor K. El factor K, que lo tenemos aquí, es que es un factor para el valor pico de la corriente de cortocircuito. Que aquí también tenemos cómo se calcula. Que nos dice que es 1.02 más 0.98 Euler a la 3, la relación entre resistencia y reactancia del circuito. Esos son parámetros de la red que deberemos tener. La relación entre la resistencia y la reactancia. Ok, con esto calculamos la fuerza pico de cortocircuito por unidad de longitud para el conductor de la fase central.
Aquí está para el barraje rígido. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Ya hemos evaluado dos cargas diferentes que se pueden presentar. Vamos a la tercera carga, que es la carga debido al viento sobre conductores y aisladores. Bastante importante también. No, todas son importantes, ya lo veremos por qué. Esta es la siguiente carga que vamos a evaluar, que es la carga debido al viento sobre conductores, donde nos dan la siguiente ecuación, que nos dice que la presión dinámica de referencia, en este caso la presión del viento, estará dada por la multiplicación del factor de densidad del aire, que depende de la temperatura y de la altura del terreno sobre el nivel del mar. Y ya veremos cómo se calcula. Y esto que multiplica a el factor de terreno en función de la categoría del terreno y la velocidad del viento de diseño al cuadrado. Ya les mostraré de dónde sacamos eso. Bueno, la fuerza del viento actuante sobre un elemento se evalúa como el efecto sobre el área expuesta de la presión del viento calculada con base a las condiciones del lugar. O sea, ¿qué tenemos? Este es el viento sobre una sección del conductor, dependiendo del lugar donde esté ubicado. ¿Por qué dependiendo del lugar? Porque dependiendo del lugar tendremos las condiciones meteorológicas de este, que nos determinará cuál va a ser el esfuerzo sobre el conductor. ¿Ok? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, como diapositiva anterior, por favor. Aquí tenemos bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué nos da también la literatura? La literatura nos dice para calcular lo que habíamos visto acá, lo que sería el factor de terreno, la velocidad del viento y el factor de densidad del aire. ¿Ok? Nos da estas fórmulas, como la vemos, la primera, la que están acá abajo, las que están allá abajo nos dice, para calcular el factor del terreno en función de la categoría de terreno, obtenemos que es 1.61 y de la altura, eso que ven, esa Z sobre ZG, eso que es Z es la altura sobre el terreno de desplante y ZG es la altura gradiente, ¿ok? Eso es lo que necesitamos, eso nos dice cuál es esa ZB. Como ya sabemos, necesitamos, nos había comentado nuestro compañero, no sé si me permites, bueno, primero vamos a explicar cuál es la Z, cuál es la altura sobre el terreno de desplante. Esta altura es, nos la da, si me permites, la diapositiva siguiente, por favor. Ya, perfecto, mira. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos dice? Nos dice que este factor va a ser 1 dependiendo de si la altura, bueno, ZB, que es que es un coeficiente, ZB, como lo vemos ahí, ZB, si la altura de terreno es mayor de 10 metros, la calculamos de la fórmula esta, de la relación que tenemos acá, de Z sobre ZG, elevado a que determinará la forma de la variación de la velocidad del viento. ¿De eso dónde lo sacamos? De la tablita. Bueno, para que entienda mejor, esto es la tabla esta, que es la tabla 912
de la literatura, aquí vemos donde saca todo estos coeficientes. Estas tablitas son los parámetros de diseño en función de la categoría de exposición. Dependiendo de la categoría de exposición, si es A, B, C o D, dependiendo de la velocidad del viento, como lo vemos acá, aquí está bien dimensionado según la región del país. Tendremos si es categoría A, centro de grandes ciudades, categoría B, áreas urbanas, suburbanas o terrenos sin construcciones, categoría C, terreno abierto, plano, y categoría C, que son áreas costeras expuestas directamente a la acción del viento o sobre grandes cuerpos de agua, como sería aquí la zona de la costa Caribe. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para calcular todo? Como lo ven en la tablita que tienen abajo, a la derecha nos muestran que el sigma, que es el exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del viento con la altura, dependiendo también de la categoría de exposición. La Z sub G, que es la altura de la gradiente, que se mide a partir del nivel del terreno de desplante por encima de la cual la variación de la velocidad del viento no es importante y se puede. ¿Ok? La altura de la gradiente, según el terreno. La K, que es la que vemos, bueno, la constante K del terreno. Y por último, la longitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos la fórmula de la velocidad del viento de diseño, que la tenemos aquí, que es B, la fórmula del factor de densidad del aire y la fórmula del factor del terreno en función de la categoría de terreno. Como vemos aquí, necesitamos implementar, sobre todo en lo que sería el factor del terreno, estos parámetros que nos muestra la tabla, porque dependiendo del terreno, a calcular ese factor. ¿Ok? Vale. Tenemos eso, tenemos... Bueno, listo. Esos son parámetros necesarios en el diseño de estos conductores. Perfecto. Sigue, diapositiva siguiente, por favor. Ok. Después de calcular lo que sería estas variables para la presión del viento, con la carga, calculamos la carga debida a esta acción. Primero calculamos lo que sería anteriormente la presión del viento, que fue la fórmula que vimos anterior. Calculamos la presión del viento, donde utilizamos el factor de densidad, el factor de terreno y la velocidad del viento de diseño. Y con esa presión procedemos a calcular la carga debida a la acción del viento, que es esta que tenemos acá. Después de haber calculado esa presión, utilizamos esta fórmula donde nos dice que la carga debida a la acción del viento es la presión del viento que multiplica al factor de respuesta dinámica debida a las ráfagas por el coeficiente de la fuerza por el diámetro del conductor. ¿Ok? Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Teniendo ya la carga debida a la acción del viento, vamos a sacar la fuerza debida al efecto del viento sobre el conductor, donde lo que hacemos es multiplicar la carga, porque la carga se da en una sección, y multiplicarla por la longitud del conductor. Con eso sacaremos la fuerza que está ejerciendo el viento sobre el conductor. ¿Ok? Donde la longitud es el vano que se considera la longitud del conductor. ¿Listo?
Ok, siguiente diapositiva. Ya habiendo calculado las cargas debido al viento en la zona donde esté ubicada la subestación, vamos a proceder a calcular la carga de sismo, que es la que tenemos acá. La carga, que como nos dice la literatura, es la carga que puede presentarse por un sismo sobre los conductores eléctricos de la subestación. Y nos da esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Nos dice que la carga debido al sismo es igual a S sub A. ¿Qué es S sub A? S sub A es un valor del espectro de aceleración de diseño para un periodo de vibración dado. Ya siente que tenemos que calcular dependiendo de lo que se calcule por norma, es la duración de un sismo según la zona, que se multiplica por el peso que es el peso del conductor, la carga por peso del conductor. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? El valor del espectro de aceleraciones, ese es aquí vemos cómo lo calculamos. En la diapositiva también nos dice que para las duraciones menores de 0.41 segundos se calcula con 2.5 A sub A, que es el coeficiente de sísmica pico efectiva, por el coeficiente de importancia. Ojo, ese I no es corriente, es el coeficiente de importancia de la subestación. En este caso es una subestación, una edificación indispensable, entonces es categoría 4. ¿Ok? Para que no vayan a confundir que sea corriente ni nada. También tenemos para periodos de vibración entre 0.48 segundos y 2.4 segundos, y para periodos de vibración de más de 2.4 segundos. Eso nos arroja este coeficiente. ¿Listo? A ver. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí tenemos esta tablita, lo que les había explicado. En el mapa que ven a la derecha tenemos lo que son los coeficientes de aceleración sísmica pico efectiva. Aquí nosotros nos ubicamos en las zonas del país y dependiendo de la zona nos dirá cuál va a ser este coeficiente. Por ejemplo, si estamos por acá por la zona, digamos, de Atlántico, más o menos, o que estemos en Barranquilla, nos dice que está en la posición 3 y este coeficiente va a ser de 0.10. O si estamos, por ejemplo, por la zona de Medellín, que es la posición 5, estamos con un coeficiente de 0.20. ¿Listo? Y la tabla que tenemos a la izquierda es el coeficiente de sitio. Es el coeficiente de sitio que utilizamos en la ecuación para periodos de vibración entre 0.48 y 2.4, que es la S. Y aquí vamos a determinar, depende del sitio que tenemos, o sea, el suelo que tenga la subestación. Mira, si tenemos, por ejemplo, A, que es un suelo compuesto hasta la superficie por roca, de cualquier característica, con velocidad de la onda de cortante a 750, un coeficiente 1. El máximo coeficiente es el coeficiente 2, que es donde dentro de los depósitos existentes de roca de la superficie hay más de 12 metros de arcilla blanda con una velocidad de onda cortante menor a 150 metros por segundo. Ya de aquí salen estos coeficientes para que se tenga claro. Siguiente. Siguiente. O sea, diapositiva se coló ahí. Ok. Bueno, ya habiendo calculado todas las cargas que hemos visto hasta ahora, igual como le digo, en la literatura aparece más detallado, lo pueden revisar. Vamos a calcular
la carga debido al hielo. Esta carga se calcula únicamente en los casos donde haya evidencia confiable de la aparición de cargas debidas a la acumulación de hielo. O sea, eso no es necesario usarlo siempre, solo cuando estemos en un lugar donde sí esté comprobado que va a haber carga de hielo. ¿Ya? Esta carga tiene doble efecto, la carga debida al hielo. ¿Por qué? Porque va a hacer un efecto tanto en el peso del conductor como aumentando el diámetro, suponiendo como si el conductor se hiciera más grande, porque el hielo se acumula en las paredes de este, dando un mayor espesor y así afectando la carga que depende de, ya el viento tiene más espacio, más diámetro donde influir, donde golpear y hace que esta carga sea más grande. ¿Ok? Entonces, considerando estos dos efectos, vamos a obtener la primera. Bueno, primero tenemos la primera ecuación donde tenemos el peso, nada más considerando el efecto del peso, sin considerar el efecto sobre el viento. Tenemos esa ecuación donde nos dice que el peso total va a cambiar. A partir de aquí nos cambian también las demás fórmulas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tendríamos que calcular el nuevo peso, que es la sumatoria del peso del conductor más el peso que se está añadiendo por el hielo. Eso también se determinará según el espesor del hielo. ¿Ok? Dependiendo de esto, arrojará el nuevo peso con el que se tendrán que evaluar los esfuerzos mecánicos. Y si vamos a considerar tanto la sobrecarga por el peso como por el efecto del viento, obtendremos la segunda ecuación, donde nos dice que la acción del viento sobre el conductor y la capa de hielo es igual a la presión del viento acumulada, por el factor de respuesta de ráfaga, por un factor de respuesta de ráfaga y un coeficiente de arrastre. O sea, en resumidas cuentas, añadiéndole que hay una capa de hielo. Ya. O sea, nada más se le añadió el espesor de una lámina de hielo porque este va a influir sobre el espacio donde el viento va a golpearlo. ¿Ok? Listo. Siguiente página. La carga resultante. ¿Qué es esta carga resultante? Como lo tenemos acá, esta carga resultante es una carga entre las fuerzas que tenemos, la fuerza del peso del conductor, que actúa verticalmente, y la carga del viento, que actúa horizontalmente. Horizontalmente y en ángulo recto. No estamos añadiendo ningún ángulo al viento. Ok, bueno, teniendo en cuenta estos dos factores, tanto claro, estamos calculando la carga resultante con respecto al hielo que se le está añadiendo, con respecto a la carga de hielo. Entonces, ¿qué tenemos? Estas dos fuerzas tienen una carga resultante entre el peso, la horizontal, y nos da la siguiente fórmula, que nos dice que es prácticamente una suma vectorial que nos da de una gráfica, donde nos dice esta fórmula que nos dice que la carga resultante actuante sobre el cable con sobrecarga de hielo y viento es igual a la raíz cuadrada de la carga horizontal uniforme debida a la acción del viento sobre el conductor y la capa de hielo al cuadrado, más la carga vertical uniforme debida al peso del cable al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos la fórmula de abajo también, otra forma de expresarla, que nos dice que es a la raíz cuadrada de
la carga vertical uniforme debido al peso del cable y la capa de hielo al cuadrado más la carga vertical uniforme debido al peso del hielo al cuadrado, que es lo que tenemos entre paréntesis, más la carga horizontal uniforme debida a la acción del viento sobre el conductor y a la capa de hielo. ¿Ok? Siguiente página. Bueno, ya hemos calculado las cargas que influyen sobre el conductor flexible. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular las cargas externas y la carga uniforme equivalente. Ya, ¿qué sabemos de aquí? A lo largo del conductor se presentan cargas extremas causadas por la conexión de los bajantes a equipos, aisladores en suspensión, contracontactos de seccionadores, pantógrafos, entre otros accesorios. Entonces, el efecto de estas cargas adicionales se puede suponer como la acción de una carga uniformemente equivalente, como lo vemos en esta figura. En caso de que no existan más cargas concentradas, la carga uniforme equivalente solo será la carga del propio peso del conductor. ¿Ok? Entonces aquí vemos en el diagrama también que tenemos las cadenas de aisladores, la catenaria que forma el cable. La carga concentrada es una carga que está en la mitad del dibujo, es una carga directa. Tenemos los soportes, el apoyo A, el apoyo B. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se evalúa eso? Abajo tenemos un diagrama de fuerzas que se puede evaluar por ese método. Se hace un diagrama de fuerzas, como se conoce de estática, se ve un tramo lineal completamente y se evalúa cada fuerza que está actuando sobre esta. Ya, dentro de la fuerza podemos tener lo que son las fuerzas por la carga por la presión del viento, tenemos la carga pues por el peso del conductor, tenemos la cadena de aisladores y también los apoyos que son los que están absorbiendo ese esfuerzo y se dibuja también el diagrama de fuerza. ¿Okay? De esto tenemos la siguiente fórmula, donde nos dice que la carga uniforme equivalente es igual a 8 veces el momento máximo que se obtiene. ¿Ya? Este es un momento que se realiza global. Hay que multiplicarlo 8 veces sobre el vano horizontal del conductor al cuadrado. ¿Ok? Esta es la fuerza equivalente, la carga uniforme equivalente. Siguiente página. Bueno, aquí lo que les había dicho, el diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas, el cual está compuesto por tramos de variación lineal con cambios bruscos en los puntos de aplicación de cargas concentradas. ¿Ok? Donde cada carga genera un momento y de ahí sale la carga concentrada que es P sub I. ¿Ok? Este es el diagramita que tenemos. Siguiente página. Vale. Bueno, ya teniendo eso, pasando a la siguiente sección, vamos a calcular la flecha máxima. Esta flecha máxima es conveniente calcularla porque cuando ocurren fallas externas, las sobrecorrientes entre los barrajes originan fuerzas de atracción entre los conductores, pudiendo ocurrir un cortocircuito.
que eso es lo que no se tiene. Ahí lo que tenemos es un rango de movimiento de conductores flexibles durante un cortocircuito. Esto se determina para tener una distancia de seguridad entre ellos y no vaya a causar una falla más grande. ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice este estudio? Nos dice que la flecha máxima de su cero permisible, que ahí lo ven en la parte derecha, es la flecha máxima de rango que va a tener el conductor, es igual al rango de movimiento del conductor sobre 1.2 seno de 40 grados. ¿Por qué 40 grados? Porque es el ángulo que nos dice que del movimiento típico que hay en los conductores, que también es aproximadamente 1.3 veces Y sub K, que es el rango de movimiento del conductor, que también lo tenemos ahí abajo, como nos lo muestra el esquema. ¿Ok? Igual por razones de estética también recomienda que el movimiento de la flecha no sea más del 3% del, de la longitud del bando, por razones estéticas. Bueno, siguiente tema que vamos a explicar. Vamos a calcular lo que sería tema importantísimo, que aquí es donde también teníamos que llegar, lo que sería conocido como la catenaria de los conductores flexibles. ¿Ok? Y de aquí también sacaremos cuál es la tensión mínima que se determinará para el conductor, o sea, que tanto se debe tensar, cuál es la tensión que se le debe aplicar. Dependiendo de esta tensión que va a tener el conductor, también tendremos que basarnos en la tensión que también aguanta el conductor. Ya, que es importante porque si el conductor no resiste la tensión aplicada, pues este va a tender a fallar, a romperse, y es una grave falla que puede ocurrir. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es la catenaria? La catenaria es esto que vemos acá en el esquema, que es la curva que toma el cable de peso uniforme suspendido en los extremos, o sea, entre los extremos del cable, y es la deflexión que vemos que se genera ahí. Como ya lo vimos, eso se genera por lo que hemos visto, las cargas que influyen en este conductor. Entonces, vamos a hacer una formulación simplificada de esta catenaria. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que bajo la acción de cargas resultantes, el cable se desplaza al plano inclinado al cual corresponden las flechas y tensiones calculadas. ¿Ok? La tensión mecánica en el punto más bajo, que lo vemos acá, que es T sub 0, se calcula de la forma que tenemos acá a la derecha, que nos dice que T sub 0 es igual a la carga total en el conductor por unidad de longitud por la distancia horizontal entre los apoyos, que es L, sobre 8 veces Y sub C, que es la flecha máxima. ¿Ok? Esta carga total, ya me imagino que se intuye, es la carga, todas las cargas que hemos venido calculando, todas las cargas que hemos contemplado anteriormente. ¿Ok? ¿Y cómo la calculamos Y sub C? Lo que dice abajo. La carga total bueno, solamente después, la carga total que tenemos en el conductor por unidad de longitud por la distancia horizontal de apoyos al cuadrado sobre sobre T sub 0. Entonces, ¿qué nos dice prácticamente el texto? Que en el caso de los apoyos, aquí tenemos que Y sub 0 es igual a Y sub C. ¿Por qué son iguales? Porque en este caso los apoyos están igual nivel. ¿Ok? Siguiente fórmula, siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos los apoyos a diferente nivel? Pues pasa esto. Este es el comportamiento típico que tendría la catenaria. Y tenemos que hacer, calcular X sub 0 y Y sub 0, que son las coordenadas del apoyo. ¿Ok? Vamos a calcular la posición del punto más bajo respecto al apoyo inferior. Entonces tenemos que X sub 0 es la longitud del mano conductora entre 2 que multiplica a 1 menos Y, que esa Y minúscula en este caso es el desnivel entre los apoyos, o sea, Y1 menos Y0, o sea, el apoyo más alto menos el apoyo más bajo. Es la diferencia de nivel sobre 4 veces Y sub C, que es la flecha máxima definida teniendo en cuenta el control de acercamientos eléctricos. Que es la distancia vertical del punto más bajo del conductor hasta la línea imaginaria que une ambos soportes. O sea, una línea entre el punto más alto del apoyo más alto hasta el punto más alto del apoyo más bajo. Listo. Es la Y sub C. Ok. De ahí calculamos X sub 0 y Y sub 0. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Después de esto, ¿qué necesitamos calcular? La longitud del cable, porque ya no tendremos un cable recto de un punto al otro. Ya sabremos que no va a haber un cable recto, sino que el cable va a generar como una especie de parábola y va a necesitarse más conductor del esperado. Entonces, ¿qué tenemos? Que calcular S sub 0 y S sub 1, que lo vemos en la trayectoria de la parabólica. S sub 1 es la distancia más larga y S sub 0 es la distancia más baja. Listo, exactamente ahí. Entonces, primero calculamos S sub 1, ya teniendo S sub 1 con la fórmula que tenemos a la derecha, y S sub 0, y al final la longitud del cable S, que es la distancia total, va a ser la sumatoria de las dos. ¿Ok? Un segundito. Ah, disculpen. Bueno, ok. Ya sacamos la longitud del cable total. Como les digo, esto se encuentra se encuentra mejor explicado en el libro. Se puede dar un repaso, lo explica más claramente. Procedemos a calcular la tensión del apoyo superior y la tensión del apoyo inferior, que lo vemos son las fórmulas que están a la derecha, en la parte de abajo, las dos fórmulas. Ya esto habiendo obtenido la tensión T sub 0. ¿Ok? Que es la tensión mecánica en el punto más bajo. Bueno, siguiente página. Ok. Bueno, ya habiendo, eso fue a grosso modo los barrajes flexibles. Eh, es un poco, que fue un poco más complicado. Vamos a ver lo que son entonces los cálculos de fuerzas en barrajes rígidos. ¿Ok? Entonces, en el barraje rígido, los esfuerzos son más simples que los flexibles, por lo que un barraje rígido no tiende tanto a tener una parabólica ni nada. Siempre va a haber una deflexión, pero es mínima. Es mínima y hay que calcularla. Entonces, en principio es lo mismo, calculamos el peso propio y carga de viento, el peso propio y carga de cortocircuito, de la segunda fórmula. Calculamos
el peso propio y carga de cortocircuito más carga sísmica, y el peso propio y carga de hielo más la carga de viento producido. Lo mismo que habíamos visto en flexible, no hay que explicarlo más porque ya se explicó lo mismo, los mismos factores que influencian y las fórmulas correspondientes de cada uno de estos. ¿Ok? Hay, como les dije, esta última fórmula nada más se aplica en lugares en que la subestación esté sometida a cargas de hielo o nieve, ¿ya? Que es la carga de peso propio y carga de hielo y la incidencia del viento en estas dos. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Ok, listo. Con base a la configuración de la subestación, se van a definir las condiciones de los soportes de barras, las cuales determinan diversos factores de esfuerzo, como tanto en los tubos como en sus soportes. Ya vamos a ver los tipos de vigas y apoyos, ¿ok? Bueno, es más, siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos los tipos de viga y apoyo, ¿ok? Donde tenemos vigas A y B, donde vemos la primera configuración, que son apoyo simple, apoyo empotrado, que es la A, apoyo simple, con 2 apoyos empotrados, todo eso dependiendo de la disposición que se vaya a usar en la subestación. Con esto es que vamos a calcular las fuerzas sobre estas vigas, ¿ok? Diapositiva anterior. Bueno, ya que vimos las vigas, vamos a calcular las fuerzas que están sobre dichas vigas, sobre una viga A y una viga B. ¿Ok? Estas vigas tienen, dependiendo de su disposición, van a tener estos 3 factores, que son el factor de esfuerzo de los soportes, el factor de esfuerzo sobre el conductor principal y el factor de la frecuencia natural del tubo. ¿Ok? Primero describimos las fuerzas estáticas de los soportes, que tenemos R sub A y R sub B. Estas son las fuerzas estáticas tanto en el soporte A como en el soporte B. ¿Entendido? Donde tenemos la longitud del vano, que multiplica la carga resultante actuante sobre el barraje, que lo tuvimos en, en las diapositivas anteriores, ¿ok? Y el factor de esfuerzo en los soportes. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta tabla, que ya vimos los soportes, los tipos de apoyo, vemos a la derecha donde está el factor de esfuerzo en los soportes, está el factor de esfuerzo sobre el conductor principal, que es beta, y el último, que es factor de la frecuencia natural del tubo. Estos son los factores que vamos a tener en cuenta para hacer los procedentes cálculos dependiendo de los apoyos. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Bueno. El cálculo de esfuerzo máximo en la barra. Bueno, hay que tener en cuenta para el cálculo de esfuerzo máximo sobre la barra el momento máximo de flexión en el barraje. ¿Cómo calculamos ese momento? Si pueden ver la ecuación que dice momento máximo, ese momento es sencillo, nada más es calcular un momento, una barra rígida, una figura recta, una viga simple apoyada, y con eso se calcula un momento dependiendo de las fuerzas que estén actuando en él. Ya, y ahí se calcula el momento máximo. Para posteriormente vamos a calcular esto que tenemos aquí, que es el momento efector,
Bueno, que nos dice que de acuerdo con la forma de la barra y con el momento flector, obtenemos el esfuerzo máximo, que es el que tenemos acá. Tenemos el sigma que nos dice que es el momento máximo por 10 a la 3 sobre Z, que Z es el módulo de sección de la barra, ¿ya? Que nos dice que es igual a 2J sobre D, que D es el diámetro exterior del conductor, y J la calculamos como el momento de inercia del conductor tubular, que es pi sobre 64. Y de la diferencia que aquí la tenemos, pi sobre 64, y la diferencia del diámetro exterior del conductor a la 4, menos el diámetro interior del conductor a la 4. ¿Ok? Con J, Z, que es el módulo de sección de la barra, calculamos el esfuerzo máximo de la barra, el sigma. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Ok. Posterior a esto, vamos a calcular también ya la deflexión máxima que ocurre en los barrajes rígidos, que es el último tema que vamos a explicar. Como había dicho, en el libro aparecen mucho más detallados estos temas para que puedan ondear en ello. Esta deflexión máxima, ya después de verificar los esfuerzos electromecánicos, se procede a comprobar esto, donde esto va a depender de el tipo de apoyo que se va a utilizar. ¿Ok? Cómo van a estar ubicados los soportes, como lo vimos en tablitas anteriores, donde vimos el soporte en apoyos A y B, dependiendo de si va a ser soportes simples en ambos extremos, si va a ser un soporte fijo en un extremo, o si va a ser soporte fijo en ambos extremos o en más de dos soportes. ¿Ok? Para la primera, que es soporte simple en ambos extremos, obtendremos que la deflexión máxima va a ser 5 por 10 a la 9 WC, que es el peso por unidad de longitud de la barra, por la separación entre los soportes. ¿Ya? Sobre 384 por E sub C, que es el módulo de elasticidad del material, por J, que es el momento de inercia, que ya también lo calculamos anteriormente. ¿Ok? Temas como el módulo de elasticidad del material se pueden encontrar por las especificaciones del fabricante. Eso no lo puede dar. Bueno, ahora para el soporte fijo en extremo, que es la ecuación que está a la derecha, nos dice que la deflexión máxima es igual a 10 a la 9 por WC por la longitud, ya sabemos, peso por unidad de longitud de la barra, por la separación entre los soportes, por el cuadrado, sobre 185 E sub C, módulo de elasticidad, por el momento de inercia. Ok. Nos enfocan en la literatura que el punto de deflexión máxima ocurre a 0.5785 longitud del soporte fijo. O sea, del soporte fijo, en este caso, a un extremo, a 0.5785 va a ocurrir este momento máximo de deflexión. La fórmula que está abajo, soporte fijo en ambos extremos, nos también una fórmula similar a bueno, todas son fórmulas similares. Entonces nos dice que el momento de deflexión máximo es 10 a la 9 por el peso de la unidad
por la distancia de separación entre los soportes sobre 384 por módulo de elasticidad por momento de inercia. Y en más de los soportes, la última fórmula que tenemos ahí, que es igual, pero en vez de 384, 185. Y con eso obtendremos la deflexión máxima que va a haber en el barraje. Por lo general son valores cortos, no son valores muy grandes. Y por temas de estética, sobre todo se recomienda que eso sobrepase 1 en 350 de la longitud del vano. O sea, y 1 entre 200 cuando se tienen 3 o más soportes. Ya, eso sería todo. Como les digo, pueden ir en el libro ondear en más información. Hay temas más detallados, entonces es una buena herramienta para pensarse. Bueno, como lo vemos, estos temas son importantes sobre todo para las disposiciones, distancias de seguridad, etcétera, todas las variables que se van a tener dentro de la subestación. Temas importantes como la mayoría considerar. Entonces, siempre tenerlo claro, tenerlo practicado, si no se entiende algo en literatura, sale todos estos temas para la buena selección de los conductores que se van a utilizar y los barrajes que se van a disponer. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.